Buenos días, estamos acá hoy de nuevo para darles una palabra de bendición en el nombre de Jesucristo. Jesucristo nos habla a través del apóstol Pablo cuando nos dice en Gálatas 2, versículo 1, le dice: yo como siervo del Dios viviente y apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y no de hombres, para edificar el pueblo de Dios y guiarlo para el camino de la salvación. Porque él, en su religión y en sus mitos y en sus leyendas que su padre le enseñó, él dice muy claro: yo, sin reconocer, porque me dejaba llevar por mis padres, que me enseñaron la religión de ellos, pero al ser siervo del Dios viviente y por la misericordia de Dios y haber hallado gracia delante de Dios, hoy predicador de Jesucristo y llamado por el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha hallado gracia ante los ojos de ellos para ser sus instrumentos. Entonces él habla muy claro y dice que él, siendo instrumento del pecado, se dejó llevar para cometer los delitos y pecados en la religión de sus padres. ¿Cuál religión? Sencillamente la católica, porque esa era la tradición de ellos. Y en ese tiempo, pues se dejó llevar por los romanos. Y él, como iba a ser rey y sacerdote en ese tiempo, después de Herodes, entonces por eso él era instrumento del pecado y de la maldad. Al llegar a ser siervo del Dios viviente, Jesucristo lo llama y lo separa en un ayuno, en una oración, y lo unge y lo lleva como un columna y baluarte de la casa del Dios viviente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sencillamente que el hombre es un instrumento de Dios y él solamente habla del Evangelio de Jesucristo. Por eso en el 2 recalca de que llevado por su ignorancia, llevado por su pecado y su maldad, en la religión de ellos perseguía a los hermanos y los mataba. Él mismo declara. Y en Hechos de los Apóstoles 28 dice muy claro: cuando él sirve al Dios vivo, ya por tiempo, ya llevaba 28, 30 años de servir a Dios. Entonces llevado a Roma, a Italia, a donde estaba la iglesia de las mazmorras, donde estaba la guarida de demonios, el catolicismo. Y él no se une al catolicismo, sino sigue llevado por el Espíritu Santo a que alquila una casa. Dice: yo, Pablo, siervo del Dios viviente, alquilo una casa y les enseño el Evangelio de Jesucristo a los hermanos. Dese cuenta que alquiló una casa. Él mismo lo declara en el 28 y el 29, que él predica el Evangelio abiertamente a los hermanos que iban llegando. Y estuvo por 2 años allí. Después de eso lo mataron. ¿Quién lo mató? El catolicismo. Porque él fue llevado a Roma para eso, para matarlo. Lo iban a matar inmediatamente, pero lo dejaron 2 años más para que predicase el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué era lo que él hacía? Entonces se dan de cuenta de que la religión y los mitos y las leyendas siempre han habido por el catolicismo, los asesinatos. Como dijo el Dios viviente, dijo: ellos darán cuenta de la sangre derramada de los santos a través de los años y a través de los mitos y las leyendas, matando a mi pueblo. Entonces, eso lo dice ¿a dónde? En Apocalipsis 18. Por eso nosotros, como siervos del Dios viviente, damos testimonio de la palabra. Cuando usted quiera leer la palabra, lo lleva